Bienvenidos a una nueva historia en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una novela fascinante y profunda escrita por el maestro Benito Pérez Galdós, La incógnita. Esta obra, publicada en 1889, nos invita a adentrarnos en los intrincados mundos de la emoción humana, los secretos del pasado y los dilemas morales que desafían a los personajes a lo largo de la trama. En La incógnita, conoceremos a Prudencia, una joven cuya vida está marcada por un misterio que, poco a poco, desvelará la verdad sobre su origen y su identidad. A lo largo de esta novela, veremos cómo los secretos del pasado, las pasiones escondidas y las decisiones difíciles se entrelazan en una historia cargada de emociones y giros inesperados. Esta historia está llena de reflexión sobre la moralidad, el destino y la lucha interna de sus personajes, lo que la convierte en una obra perfecta para disfrutar, analizar y reflexionar. Ahora, sin más preámbulo, comencemos con el primer capítulo de La incógnita. Que lo disfruten. Capítulo 1. El misterio comienza. La ciudad de Madrid, con su constante bullicio y ajetreo, parecía no detenerse nunca. El aire vibraba con los ecos de conversaciones, pasos rápidos sobre el adoquinado y el sonido inconfundible de las carretas que pasaban. Sin embargo, en una casa tranquila, apartada del estruendo urbano, una joven vivía sumida en sus pensamientos, sin percatarse de la realidad que la rodeaba. Esta joven era Prudencia, una muchacha de unos 22 años, cuya vida hasta ese momento había sido tan rutinaria como cualquier otra en su entorno. Prudencia era una joven reflexiva, de rostro pálido y ojos profundos, cuya vida parecía estar determinada por una calma absoluta, como si las preocupaciones del mundo exterior no pudieran tocarla. Pero lo que ella no sabía era que esa serenidad a la que se había acostumbrado, esa aparente tranquilidad que la rodeaba, estaba a punto de quebrarse para siempre. Ese día, una carta llegaría a sus manos, una carta que cambiaría por completo su vida. Todo comenzó cuando, mientras tomaba su desayuno, el mayordomo de la casa, un hombre de trato cortesano, le entregó un sobre sencillo. La carta era de color marfil, sin ninguna marca ni insignia que indicara su origen. Tan solo una elegante caligrafía, que para Prudencia fue inmediatamente reconocible, la letra de un desconocido. Intrigada y un tanto desconcertada, Prudencia desdobló el sobre con manos temblorosas, sintiendo que una extraña mezcla de emoción y desconfianza comenzaba a invadirla. Nunca había recibido una carta que no fuese de su familia o de los círculos que habitualmente frecuentaba. La apertura del sobre fue como el inicio de algo profundo y desconocido. Al desplegar el papel, leyó la carta con atención, las palabras parecían estar impregnadas de misterio. Querida Prudencia. Es hora de que sepas lo que no te han contado. Lo que tú crees saber sobre tu origen está muy lejos de la verdad. La verdad es algo que ha sido ocultado por aquellos que te rodean, y ha llegado el momento de que abras los ojos. Estoy en condiciones de revelarte el secreto que ha marcado tu vida desde el principio, pero es un camino peligroso y lleno de revelaciones que cambiarán tu destino para siempre. La incógnita que te rodea es más profunda de lo que imaginas. Prudencia, al leer estas líneas, sintió que una ola de frío recorrió su espalda. ¿Qué quería decir el autor de la carta? ¿Qué secretos tan profundos podía estar ocultándole su propia familia? La última parte de la carta resonaba en su mente, la incógnita que te rodea. Algo no estaba bien, algo en su vida era incierto, pero hasta ese momento, ella lo había ignorado, viviendo una vida tranquila y ordenada. ¿Qué estaba ocultando su entorno? ¿Quién la había puesto en esta situación de duda y desconfianza? La carta dejó a Prudencia en un estado de reflexión profunda. La revelación de un secreto tan grande era algo que desbordaba las capacidades de la joven. Su vida, que hasta entonces había estado marcada por una normalidad que bordeaba lo aburrido, se encontraba ahora en una encrucijada. Inquieta y con el alma revuelta por la carta, Prudencia se dirigió hacia la ventana, tratando de encontrar respuestas en el horizonte. El día se había oscurecido sin que ella se diera cuenta, como si el tiempo hubiese dejado de existir mientras la carta la absorbía. La joven respiró profundamente, como si al hacerlo pudiera calmar la tempestad que se desataba en su interior. Decidió que debía hacer algo, investigar, hablar con su madre, o quizá con su padre. Necesitaba respuestas, no podía seguir viviendo en la ignorancia, era un peso demasiado grande para su alma. De repente, se oyó un golpeteo en la puerta. Era su madre, doña Encarnación, quien con voz suave preguntó: Prudencia, querida, ¿estás bien? He notado que estás distraída. ¿Puedo pasar?
La joven, rápidamente, guardó la carta con un gesto automático y, sin saber muy bien por qué, sintió que debía ocultarla, que algo no debía ser revelado aún. Algo dentro de ella le decía que su madre no debía enterarse de lo sucedido, al menos no de inmediato. Sí, madre, estoy bien, respondió, tratando de disimular la tensión que sentía. Doña Encarnación, a pesar de la tranquilidad con la que se mostraba, parecía tener un sexto sentido para detectar cualquier perturbación en su hija. Se acercó a ella con suavidad, acariciándole el rostro. «Estás pálida, Prudencia. ¿Te sucede algo?» La joven intentó sonreír, pero la presión en su pecho no la dejaba. Sabía que algo importante estaba ocurriendo, pero no podía hablar de ello aún. No hasta que comprendiera más sobre el enigma que acababa de descubrir. «Nada, madre», respondió finalmente, en un susurro. «Solo me siento un poco cansada». La madre la observó con atención, sin insistir, pero con una mirada que pareció atravesar el alma de Prudencia. ¿Sabía algo más de lo que dejaba ver? Prudencia no podía estar segura, pero algo le decía que, en el fondo, su madre también guardaba secretos. Esa sensación aumentó cuando la mujer salió de la habitación sin decir una palabra más. Prudencia se quedó sola con sus pensamientos, con la carta en su mente, y con una sensación creciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. La incógnita había llegado para quedarse, y el destino la empujaba hacia una verdad que aún no entendía, pero que estaba decidida a descubrir. Capítulo 2. Los primeros pasos. La mañana siguiente al descubrimiento de la carta, Prudencia no pudo descansar como solía hacerlo. La revelación de la noche anterior la había dejado con más preguntas que respuestas. En cada rincón de la casa, en cada paso que daba, sentía como si algo invisible la observase, como si una red invisible la estuviera atrapando sin que ella pudiese evitarlo. El misterio que se había desvelado en la carta seguía martillando en su mente, como un tambor lejano que no podía silenciar. Decidió que debía actuar, que no podía quedarse de brazos cruzados. La inquietud la empujaba, como un deseo urgente de entender qué estaba pasando en su vida. A pesar de la sensación de angustia que la invadía, Prudencia se levantó temprano y, después de un ligero desayuno, se dirigió a la biblioteca de la casa, una de sus habitaciones favoritas, llena de libros antiguos y polvorientos que siempre le ofrecían un refugio para sus pensamientos. Sin embargo, esta vez no iba a sumergirse en lecturas triviales, sino en un misterio que amenazaba con desbordar su tranquila existencia. Prudencia sabía que no podría encontrar respuestas en los libros, pero el primer paso para comprender lo que sucedía era saber más, indagar en las conexiones entre su familia, su historia y la carta que había recibido. La joven se dedicó a revisar algunos papeles familiares, cartas antiguas y documentos que estaban guardados en un escritorio de caoba, pero, por más que buscó, no encontró nada que pudiera arrojar luz sobre el enigma. Los papeles que examinaba solo hablaban de asuntos mundanos, de posesiones y tierras, de los negocios de su padre y las cartas de amigos. Nada indicaba que detrás de esas páginas hubiera un secreto tan oscuro como el que sugería la carta. Entonces, recordando las palabras escritas en la carta, la incógnita que te rodea es más profunda de lo que imaginas, Prudencia sintió que debía hacer algo más directo, más audaz. Quizás la clave estaba en hablar con alguien que conociera más acerca de su familia, alguien que pudiera haber oído alguna historia, algún rumor. Su madre, aunque una persona sabia y amable, siempre había sido reservada respecto al pasado. Aún así, Prudencia pensó que tal vez podría sacar alguna pista de su comportamiento. Después de todo, las madres solían saber más de lo que aparentaban. Con la determinación de quien está a punto de enfrentarse a lo desconocido, Prudencia se levantó de la mesa, se dirigió a la puerta y salió al jardín. El aire fresco de la mañana la recibió con una caricia fría que despejó su mente de las nubes de confusión. Se dirigió hacia el lugar donde sabía que su madre solía pasear por las tardes. La encontró, como era de esperar, sentada en el banco del jardín, rodeada de flores y con una copa de cristal en la mano, admirando la tranquilidad del paisaje. «Madre», comenzó Prudencia con cautela, «necesito hablar contigo. Hay algo que me inquieta profundamente, y siento que tú puedes ayudarme». Doña Encarnación, al escuchar estas palabras, levantó la mirada de las flores y se centró en su hija con una expresión que denotaba preocupación, pero también cierta serenidad. Como si ya esperase que este momento llegara. «¿De qué se trata, hija?», preguntó, con voz suave pero firme. Prudencia se sentó a su lado, con las manos entrelazadas en su regazo,
y le contó sobre la carta. Le relató, sin omitir detalles, el contenido de la misiva y la incertidumbre que le había dejado. Doña Encarnación la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando Prudencia terminó, la madre la miró fijamente, y por un instante, el tiempo pareció detenerse entre ellas. «Hija mía», dijo finalmente doña Encarnación, con una expresión que era difícil de leer, «sé que esto te está perturbando, pero debes entender que hay cosas en la vida que no se pueden explicar tan fácilmente. A veces, la verdad puede ser más difícil de llevar que la ignorancia. No siempre las respuestas nos ofrecen consuelo». Prudencia no comprendió completamente las palabras de su madre. Parecían llenas de misterio y sabiduría, pero también de una cautela que la incomodaba. Había algo en la manera en que su madre hablaba, algo que sugería que conocía más de lo que estaba dispuesta a compartir. «Pero madre, ¿de qué hablas? ¿Qué es lo que no me estás diciendo?», insistió Prudencia, su voz tensa por la frustración que sentía. Doña Encarnación la observó durante un largo momento, luego suspiró y se levantó lentamente. Miró al horizonte, y finalmente dijo: «Lo que está escrito en esa carta es solo una pequeña parte de una historia más grande. Algo que comenzó mucho antes de que tú nacieras. Pero hay secretos que no puedes desvelar solo porque quieras saber la verdad. Algunas verdades son como espinas que te desgarran el alma. No estoy segura de que estés preparada para enfrentarlas, Prudencia». Con estas palabras, doña Encarnación se alejó sin más, dejándole a Prudencia una sensación de desconcierto y, al mismo tiempo, una creciente necesidad de saber más. Algo estaba claro, su madre guardaba un secreto, y aunque Prudencia intentaba entenderlo, sabía que no sería fácil acceder a esas respuestas. Ahora, más que nunca, su mente estaba invadida por la inquietud. Prudencia volvió a entrar en la casa, más decidida que nunca a resolver el misterio, aunque eso significara enfrentarse a los secretos más oscuros de su familia. Sabía que el camino no sería sencillo, pero algo en su interior le decía que no podía detenerse ahora. La incógnita de su vida había comenzado, y su destino parecía entrelazado con los secretos que aún permanecían ocultos en las sombras. Capítulo 3. Ecos del pasado. Tras su encuentro con su madre, Prudencia no pudo sacudirse la sensación de que algo muy profundo y antiguo se había despertado dentro de ella. Las palabras de doña Encarnación resonaban en su cabeza, pero no lograban calmar la inquietud que la había estado acompañando desde la carta. La imagen de su madre alejándose, con ese aire de conocimiento oculto, no la dejaba en paz. Prudencia necesitaba respuestas, y sabía que no podía esperar más. Al día siguiente, tras una noche llena de insomnio y reflexión, decidió que debía hacer algo más que hablar con su madre. Tenía que indagar en otros lugares, explorar el pasado por su cuenta. Dejó la casa familiar en busca de alguien que pudiera conocer más sobre la historia de su familia. Recordó a una vieja amiga de su madre, doña Filomena, una mujer que había sido cercana a la familia desde su juventud, y que, según decían, sabía mucho sobre las antiguas generaciones de los León Roch. Prudencia sabía que hablar con doña Filomena no sería fácil. La mujer era conocida por su carácter directo y a veces implacable, pero también por su vasto conocimiento de las historias familiares que se tejían entre las sombras de los años. Además, doña Filomena nunca había sido muy amiga de ocultar la verdad, incluso cuando las verdades eran incómodas. Era su última esperanza. La joven se vistió con rapidez, se despidió de su madre sin mencionar el tema y salió a la calle, tomando la dirección hacia la casa de doña Filomena. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad, y el aire fresco de la mañana parecía calmar ligeramente los pensamientos agitados de Prudencia. Pero dentro de ella, un nudo de ansiedad seguía creciendo. ¿Qué descubriría en aquella casa? ¿Podría finalmente entender el enigma que la había rodeado durante tanto tiempo? Al llegar a la casa de doña Filomena, Prudencia fue recibida por la sirvienta, quien le indicó que la señora se encontraba en el jardín. La joven se dirigió rápidamente al exterior, donde encontró a la mujer, sentada bajo la sombra de un antiguo roble. Doña Filomena la observó con una mirada aguda, como si ya supiera lo que la joven venía a preguntarle. «Prudencia, ¿qué te trae por aquí?», preguntó con voz suave pero firme. «Necesito hablar con usted, doña Filomena», dijo Prudencia, tomando asiento junto a ella. «Hay algo que no entiendo, y creo que solo usted puede ayudarme a comprenderlo». Doña Filomena la miró con cautela, pero no dijo nada. Prudencia continuó. «Anoche, encontré una carta,
Una misiva que parece provenir de alguien que sabe más sobre mi familia de lo que yo misma conozco. Mi madre no me ha dicho nada claro al respecto, pero siento que hay secretos que se me están ocultando. Quiero saber la verdad. ¿Usted sabe algo sobre esto? Por un momento, doña Filomena se quedó en silencio, observando las ramas del roble como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, suspiró y miró a Prudencia con una expresión seria. Es cierto, niña, que hay muchas cosas que no se cuentan, cosas que a veces es mejor que no se sepan. Pero tú ya eres una mujer adulta, y la verdad te pertenece, aunque no te guste lo que pueda ser. Prudencia sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. La respuesta de doña Filomena, aunque ambigua, parecía ser el primer paso hacia la revelación. La mujer continuó, esta vez con un tono más grave. Tu familia tiene una historia que va más allá de lo que imaginas, una historia que comenzó hace generaciones. Los León Roch, como sabes, son una familia poderosa, pero también están marcados por secretos que los han acompañado durante siglos. Y aunque muchos han tratado de ocultarlos, no todos los secretos se pueden enterrar para siempre. Prudencia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos oscuros de su familia podrían estar a punto de ser revelados? La incertidumbre se apoderó de ella, pero a la vez, un impulso de saber más la empujó a seguir escuchando. Mi madre, comenzó Prudencia, pero doña Filomena levantó la mano para interrumpirla. Tu madre sabe más de lo que te imaginas, pero no todo está a su alcance. Hay cosas que tu madre nunca te ha contado, no porque quiera esconderlas, sino porque hay verdades que solo se deben descubrir en su debido momento. Algunas cosas, Prudencia, no se pueden decir sin destruir a la persona que las escucha. Tú estás buscando algo que podría cambiarlo todo. Las palabras de doña Filomena colaron una sombra de duda en el corazón de Prudencia. No solo era la incógnita que envolvía a su familia, sino que ahora sentía que la verdad podría ser algo mucho más grande y aterrador de lo que había anticipado. ¿Qué debo hacer?, preguntó Prudencia, con voz temblorosa. Doña Filomena la miró fijamente, y sus ojos, tan claros y penetrantes, parecían leer cada pensamiento de Prudencia. Tienes que ser fuerte, hija. La verdad es como una espada de doble filo. Puede liberarte, pero también puede destruirte. Si realmente quieres saber lo que te espera, tendrás que estar dispuesta a afrontar las consecuencias. La incógnita que buscas es una verdad que cambiará tu vida para siempre. Con estas palabras, Prudencia sintió que todo lo que había creído sobre su familia y su propia identidad estaba a punto de desmoronarse. ¿Estaba dispuesta a pagar el precio de la verdad? ¿Sería capaz de soportar lo que descubriría? Mientras se levantaba para despedirse de doña Filomena, su mente estaba más confusa que nunca. Pero una cosa estaba clara, la búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y ya no había marcha atrás. Capítulo 4. Revelaciones y decisiones. Al día siguiente, Prudencia se despertó temprano, con la mente agitada y el corazón pesado por las palabras de doña Filomena. Durante toda la noche, se había debatido entre el miedo y la necesidad de saber la verdad. La promesa de que su vida cambiaría para siempre no la dejaba en paz. ¿Era capaz de soportar lo que estaba por venir? A pesar de sus dudas, una parte de ella sabía que no podía dar marcha atrás. Había algo en su interior, una fuerza inexplicable, que la empujaba hacia adelante. Tenía que entender su pasado, aunque eso significara enfrentarse a lo que más temía. A medida que caminaba hacia la biblioteca de su casa, donde había encontrado la carta que había desatado todo este caos, la mente de Prudencia se inundó de pensamientos confusos. Había repasado y vuelto a leer la misiva innumerables veces, pero siempre encontraba algo nuevo en sus palabras. Algo que antes le había pasado desapercibido. Aquella carta, aparentemente simple, contenía claves que podrían cambiarlo todo. Pero no lograba entender del todo lo que estaba insinuando. Con decisión, se sentó en el escritorio y comenzó a hojear los documentos que se acumulaban en la mesa. Un viejo cuaderno que había pertenecido a su padre llamó su atención. Era un cuaderno de notas personales, lleno de garabatos y escritos aparentemente inconexos. Sin embargo, Prudencia sintió que había algo importante en él. Las páginas parecían guardarle secretos, como si en cada palabra escrita se escondiera una pista, una respuesta. Al pasar las páginas con rapidez, se detuvo en una anotación que parecía referirse a un acontecimiento en particular,
un incidente que su padre había mencionado varias veces en su vida. Había algo en esos textos que la conectaba con lo que había escuchado en boca de doña Filomena. Una serie de nombres y fechas se repetían en las páginas, pero lo que más le llamó la atención fue una palabra escrita con letras mayúsculas, casi a modo de advertencia: incógnita. El corazón de Prudencia latió con fuerza. Esa palabra, la misma que había dado nombre a todo el enigma de su vida, estaba escrita allí, en el cuaderno de su padre. Como si de alguna manera estuviera predestinada a descubrir este misterio. Sin pensarlo, tomó el cuaderno con más fuerza, como si al hacerlo pudiera desvelar todos los secretos que guardaba. Sabía que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Prudencia decidió visitar nuevamente a doña Filomena. No podía esperar más, el tiempo estaba agotándose, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La sensación de que algo trascendental estaba por suceder la invadió, pero no sabía si estaba preparada para enfrentarse a ello. Cuando llegó a la casa de doña Filomena, la sirvienta la condujo hasta el jardín, donde la mujer la esperaba, como si ya supiera lo que le diría. Doña Filomena, creo que he encontrado algo, dijo Prudencia, casi sin aliento, mientras mostraba el cuaderno con las anotaciones de su padre. La anciana la miró con una expresión que no alcanzaba a describir, entre curiosidad y una tristeza que parecía venir de muy adentro. Lo sabía, Prudencia. Sabía que llegaría a este momento. Lo que has encontrado no es casualidad, y lo que está por venir, tampoco lo será, respondió doña Filomena con voz grave. Pero, ten cuidado. La verdad tiene un precio, y no todos están preparados para pagar ese precio. Prudencia asintió, pero su mente estaba concentrada en una sola pregunta. ¿Qué significa todo esto, doña Filomena? ¿Qué está pasando realmente con mi familia? Doña Filomena la miró profundamente antes de responder. Lo que te voy a contar no será fácil de asimilar, y mucho menos de creer. Pero es la verdad, Prudencia. La historia de los León Roche está marcada por una maldición que ha acompañado a varias generaciones. Esta familia ha sido perseguida por un oscuro secreto que ha pasado de una generación a otra, y muchos han intentado ocultarlo. Prudencia sentía que cada palabra que salía de la boca de doña Filomena era un golpe directo al corazón. ¿Una maldición? ¿Una verdad oculta durante tanto tiempo? No podía comprender lo que le estaba diciendo. Lo que debes saber, Prudencia, es que la incógnita que buscas es más que un misterio familiar. Es el reflejo de algo mucho más grande, algo que tiene raíces en el pasado, en los errores y decisiones que tomaron tus ancestros. Y lo que es peor, los que han intentado descubrirlo no siempre han vivido para contarlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Prudencia. ¿Qué tipo de maldición era esa? ¿Y qué tendría que ver con ella? Las respuestas que buscaba parecían ser más aterradoras de lo que había imaginado. Doña Filomena se levantó lentamente y la miró fijamente. Tú eres la clave, Prudencia. Tú eres la única que puede resolver este misterio, pero también eres la única que puede sufrir sus consecuencias. Si decides seguir adelante, ten en cuenta que hay cosas que no puedes deshacer. La incógnita no es solo una búsqueda de respuestas, es una prueba que cambiará tu destino. Con esas palabras, doña Filomena se retiró, dejándola sola con sus pensamientos. Prudencia miró el cuaderno con más intensidad que nunca, sabiendo que estaba a punto de adentrarse en un terreno peligroso, uno del que no podría salir ilesa. El capítulo de su vida que acababa de abrirse era mucho más oscuro y profundo de lo que había imaginado. Y aún no sabía si estaba lista para enfrentarse a lo que vendría. Capítulo 5. El llamado del pasado. Prudencia, con el corazón palpitante y la mente llena de incertidumbres, dejó la casa de doña Filomena sin una idea clara de lo que debía hacer. Las palabras de la anciana resonaban en su mente. La incógnita no es solo una búsqueda de respuestas, es una prueba que cambiará tu destino. ¿Cómo podía ella, una mujer común, enfrentar un enigma tan profundo y peligroso, cargado de secretos oscuros que habían marcado a su familia por generaciones? ¿Qué significado tenía la maldición que había mencionado doña Filomena? ¿Y por qué, de entre todos los miembros de su familia, era ella quien debía enfrentar la verdad? Mientras caminaba lentamente por las calles de la ciudad, la atmósfera a su alrededor parecía más sombría que nunca. El aire fresco de la mañana no lograba aliviar la ansiedad que sentía. Su mente estaba embotada, y sus pensamientos se enredaban entre sí.
De repente, se dio cuenta de que sus pasos la habían llevado sin querer hasta el antiguo cementerio de la ciudad, un lugar que había conocido desde niña, pero al que jamás había prestado mucha atención. Era como si algo invisible la hubiera guiado allí. Prudencia detuvo su andar frente a una tumba que había estado olvidada por años, la de su tía abuela, la señora Rosalía. Una mujer que había sido un enigma para ella y su familia, una mujer cuya muerte temprana había sido un tema tabú. Nadie hablaba de Rosalía, ni siquiera sus padres, y mucho menos sus abuelos. Una sombra de misterio había envolvido su nombre, como si su existencia fuera un pecado que debía ser borrado de la memoria colectiva. Sin pensarlo, Prudencia se agachó frente a la tumba y colocó una mano sobre la fría piedra. Allí, como si el destino hubiera hablado, recordó algo que había escuchado en su infancia. Una leyenda que contaba que los secretos de la familia León Roche estaban enterrados con ella. Unos murmullos, una palabra en voz baja, algo relacionado con la incógnita que ahora empezaba a desvelarse ante ella. Prudencia se incorporó rápidamente, como si una fuerza invisible la hubiera impulsado. Su mente había dado un giro, y ahora comprendía que no podía seguir ignorando los mensajes del pasado. Debía buscar más, debía saber más. No importaba cuán peligroso fuera. Regresó a su casa y, con determinación, buscó más en los viejos papeles que su padre había dejado. Aquellos documentos que había considerado insignificantes de repente parecían estar llenos de pistas. Páginas y páginas escritas con la caligrafía de su padre se extendían frente a ella, como si formaran un mapa secreto de su familia. De repente, en una carta fechada muchos años atrás, encontró una frase que la dejó helada. La verdad sobre Rosalía nunca debe ser revelada. Aquello que sabes puede destruirnos. El temor recorrió su columna vertebral al leer esas palabras, pero, al mismo tiempo, algo la impulsaba a seguir investigando. ¿Qué sabían sus padres de la tía Rosalía que ella ignoraba? ¿Y por qué el silencio parecía ser la única respuesta? Prudencia cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración acelerada. Sabía que estaba a punto de adentrarse en un terreno peligroso, pero también sentía que no tenía más opción. La verdad la llamaba, y no podía ignorarla. Si la incógnita que había comenzado a descubrir podía cambiar su destino, entonces debía ser ella quien decidiera qué hacer con ese poder. Con una resolución renovada, Prudencia comenzó a organizar los papeles con más cuidado. Había algo más, un nombre que siempre había aparecido en las conversaciones susurradas de su familia, un nombre que parecía estar relacionado con la muerte de su tía, don Felipe. Aquel hombre, que había sido mencionado tan pocas veces, parecía tener la clave de todo. ¿Pero quién era él realmente? ¿Y por qué su nombre estaba asociado con una tragedia tan grande? Prudencia sabía que debía encontrar a don Felipe, enfrentarse a él y exigir respuestas. Si realmente deseaba conocer la verdad sobre la incógnita, debía empezar por allí. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda comenzó a nublar sus pensamientos. ¿Qué pasaría si las respuestas que buscaba eran más oscuras y dolorosas de lo que podía soportar? ¿Sería capaz de enfrentarse a una verdad que podría destruir a su familia y a todo lo que conocía? Con ese pensamiento, Prudencia hizo una última promesa a sí misma. No descansaría hasta saber la verdad, sin importar lo que le costara. Estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario, aunque ello significara arriesgar todo lo que amaba. Capítulo 6. El encuentro con don Felipe. La resolución de Prudencia se afianzó con cada minuto que pasaba. El día había caído, y con él, una oscuridad palpable cubría las calles que aún recorría. En su mente, el nombre de don Felipe flotaba como una amenaza, un enigma que ella debía desvelar. Sentía que el tiempo apremiaba, que algo más grande que ella misma la estaba empujando hacia este encuentro. Había conseguido una dirección de don Felipe a través de los documentos de su padre, una dirección que la llevó a un vecindario lejano, apartado de los lugares que solía frecuentar. Al llegar, Prudencia no pudo evitar una sensación de inquietud. Las calles estaban desiertas, y la mayoría de las casas parecían envejecidas, desmoronándose bajo el peso de los años. Finalmente, se detuvo frente a una mansión que, a pesar de su aparente deterioro, conservaba vestigios de su antigua grandeza. La fachada deslucida no lograba ocultar el aire imponente que emanaba de sus muros. Dudó un instante antes de tocar el timbre. El sonido resonó en el silencio de la noche, como una llamada lejana, y la puerta se abrió con lentitud. Un hombre de edad avanzada,
de rostro grave y mirada profunda, apareció ante ella. Su figura era alta y algo encorvada, con el cabello canoso y las arrugas que hablaban de una vida de experiencias y secretos. Prudencia lo miró fijamente, reconociendo al instante que estaba frente al hombre que tanto había buscado. «¿Sí?», preguntó el hombre con voz grave, su tono no del todo amable, pero tampoco hostil. «Don Felipe», dijo Prudencia, y sus palabras salieron con algo de titubeo, como si un miedo profundo la invadiera al enfrentarse a ese hombre. «Soy Prudencia León Roch, hija de don Ignacio. Necesito hablar con usted. Es muy importante». Don Felipe la observó durante unos segundos, como si estuviera evaluando si debía dejarla entrar o rechazarla. Finalmente, asintió levemente y dio paso a la joven. «Pase», dijo con voz fría. La mansión estaba adornada con antiguos muebles, en su mayoría cubiertos por sábanas blancas que indicaban que no se usaban desde hacía años. A medida que Prudencia cruzaba el umbral, el aire parecía más denso, cargado con el peso de los recuerdos y el misterio. No era solo una casa, era un refugio para los secretos que había estado buscando sin saberlo. Don Felipe la condujo a un salón que, a pesar de su austera decoración, tenía una atmósfera solemne. Sentados frente a un fuego que crepitaba en la chimenea, la conversación comenzó. «¿Qué quieres saber?», preguntó don Felipe sin rodeos, mirando a Prudencia con ojos penetrantes. Prudencia no sabía por dónde empezar. Las palabras se le amontonaban en la garganta. Sabía que debía ser cautelosa, pero la necesidad de respuestas la urgía a seguir adelante. «Mi familia, mi padre», comenzó, pero luego se detuvo. La historia era larga, y no podía contarlo todo en una sola frase. «He encontrado documentos, y me hablaron de usted. Me dijeron que sabe algo sobre mi tía Rosalía, sobre lo que sucedió en su vida». Don Felipe se recostó en su silla, su expresión se oscureció al escuchar el nombre de Rosalía. Prudencia pudo ver que, a pesar de la calma exterior, había algo en el que se removió al oírlo. «Tu tía Rosalía», repitió, como si hubiera escuchado un eco lejano. Luego, suspiró profundamente. «Esa es una historia que ha permanecido oculta por una razón, niña. Tal vez no debas saberla. Tal vez sea mejor que sigas tu vida sin cavar en esos recuerdos olvidados». Prudencia, sin embargo, no estaba dispuesta a dar marcha atrás. «No quiero vivir con más dudas, señor. Algo me dice que conocer la verdad es la única manera de sanar. La incógnita, como me dijeron, está ligada a mi familia. ¿Quién era mi tía realmente? ¿Y qué fue lo que ocurrió con ella?». Don Felipe la miró fijamente. Hubo un largo silencio en el que solo se oyó el crujido de la madera al arder en el fuego. Finalmente, habló en un tono bajo, casi imperceptible. «Muy bien», dijo con una mirada que no dejaba lugar a dudas. «Si insistes contaré lo que sé». «Pero ten en cuenta que el conocimiento de la verdad tiene un precio. Tal vez tú no estés preparada para lo que vas a descubrir». Prudencia asintió con determinación. No iba a retroceder. El destino de su familia, y quizás el suyo propio, dependían de lo que estaba a punto de escuchar. Don Felipe comenzó a relatar la historia. Le habló de Rosalía, de su vida antes de su trágica muerte, y de cómo una red de secretos había rodeado a la familia León Roch durante generaciones. Habló de antiguos pactos, traiciones ocultas y de cómo la búsqueda de poder había marcado a los miembros de su familia, incluyendo a su padre, Ignacio. Prudencia escuchaba en silencio, sorprendida por la revelación, pero también sintiendo que la pieza que faltaba en su vida finalmente estaba encajando. Sin embargo, el relato de don Felipe no terminó ahí. Había algo más, algo aún más oscuro y peligroso, que debía ser descubierto. Antes de terminar su relato, don Felipe la miró una vez más. «Recuerda, Prudencia», dijo, «lo que estás a punto de descubrir cambiará tu vida. No todo el mundo puede soportar la verdad». Capítulo 7. La revelación de los secretos. La atmósfera en la mansión de don Felipe era tensa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos listos para salir a la luz. Prudencia, aún sentada frente a don Felipe, trataba de procesar las palabras que acababa de escuchar. El relato del anciano había puesto en evidencia una serie de hechos que ni ella misma había podido imaginar. Pero algo en su interior le decía que esa era solo la punta del iceberg. Don Felipe continuó hablando con voz grave, mientras los recuerdos parecían cobrar vida ante él. La mansión, llena de eco,
Parecía convertirse en un espacio temporal donde los fantasmas del pasado se materializaban con cada palabra. Tu tía Rosalía, querida niña, no era como los demás miembros de tu familia, dijo don Felipe, mirando fijamente a Prudencia, como si tratara de juzgar el impacto de sus palabras. En ella se concentraba una lucha interna, una lucha que muchos prefirieron ignorar. Pero no todos podíamos hacerlo. Prudencia se acercó un poco más, intrigada por lo que estaba a punto de escuchar. Don Felipe nunca le había hablado con tanto énfasis, como si estuviera a punto de desvelar una verdad devastadora. ¿Qué fue lo que ocurrió con ella, don Felipe? Preguntó Prudencia, temerosa de la respuesta, pero incapaz de contener la ansiedad que la consumía. La pregunta había estado ardiendo en su mente desde que escuchó por primera vez el nombre de su tía. Don Felipe suspiró profundamente, como si el peso de los años y de los secretos ocultos lo aplastara. Rosalía era, sin lugar a dudas, una mujer excepcional, comenzó, mientras sus ojos se apartaban hacia el fuego que aún ardía en la chimenea. Pero había una sombra que la rodeaba, algo que ni siquiera ella misma comprendía del todo. Prudencia frunció el ceño. ¿Qué podía ser tan oscuro en el pasado de su tía? La figura de Rosalía había sido, en su mente, la de una mujer de buena moral, aunque algo distante y misteriosa. Sin embargo, lo que escuchaba no parecía coincidir con la imagen que tenía de ella. ¿Una sombra? Repitió Prudencia, sin poder evitar la creciente incertidumbre en su voz. Sí, una sombra, confirmó don Felipe, asintiendo lentamente. Rosalía estaba vinculada con una serie de eventos que, por diversas razones, fueron suprimidos, y no solo por tu padre. Las decisiones tomadas en su momento afectaron a muchos, y tal vez esa es la razón de su desaparición. Nadie sabía exactamente qué ocurrió, pero algo en su alma la llevó a una toma de decisiones fatales. Un estremecimiento recorrió la espalda de Prudencia. Algo en sus palabras le hizo pensar que lo que había sucedido no era solo una tragedia, sino un asunto mucho más grande que había arrastrado consigo a toda la familia. Don Felipe continuó, su tono aún grave. El destino de Rosalía está entrelazado con la historia oculta de la familia León Roch. Aquellos que te han hablado de ella te han dicho solo una parte. No todo lo que se cuenta es cierto, y mucho menos lo que se ha dejado de contar. Prudencia intentó asimilar todo lo que estaba escuchando. Su mente daba vueltas, incapaz de conectar todos los puntos que don Felipe había mencionado. ¿Qué secretos guardaba su familia? ¿Qué oscuros pactos de poder habían tenido que ver con la caída de su tía? Pero, ¿qué sucedió realmente con ella? Insistió Prudencia, su voz temblorosa, buscando una respuesta clara que finalmente aclarara las sombras de su propia existencia. Don Felipe se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente por la habitación, como si pensara cuidadosamente las palabras que debía pronunciar a continuación. Lo que ocurrió con Rosalía no puede contarse de una sola vez. La historia es compleja, y está plagada de decisiones difíciles que marcaron un antes y un después en la vida de todos los involucrados. Pero lo que puedo decirte es que su historia no es solo una cuestión de familia. Es una cuestión de honor, de ambición, y de la lucha interna entre lo que uno desea y lo que la moral dictaba. Prudencia observaba a don Felipe, quien parecía sumido en sus propios recuerdos. No sabía si estaba preparada para enfrentar lo que vendría, pero estaba decidida a continuar. Algo dentro de ella le decía que debía seguir, que la verdad de su familia estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó Prudencia, una determinación nueva brillando en sus ojos. Don Felipe la miró fijamente y, tras unos largos segundos de silencio, respondió con una frase que resonó en todo el salón. Debes seguir buscando, niña. La verdad está más cerca de lo que piensas, pero ten cuidado, porque cuando la descubras, nada será lo mismo. La incógnita que buscas tiene un precio, y tal vez no estés lista para afrontarlo. Con esas palabras, el hombre se alejó hacia un viejo escritorio, dejando a Prudencia con más preguntas que respuestas, pero con una certeza, la búsqueda de la verdad no había hecho más que comenzar. Y, aunque el camino estaba lleno de sombras, no había marcha atrás. Tenía que saber la verdad, sin importar el costo. Capítulo 8. El misterio profundiza. El sol comenzaba a ocultarse lentamente detrás de las colinas, y la mansión, que durante el día se había visto llena de vida, parecía ahora más oscura y silenciosa. Prudencia se encontraba sentada frente a una mesa de madera maciza, en una habitación apartada de la casa.
La conversación con don Felipe había dejado una huella profunda en su mente, y aún no podía dejar de pensar en las revelaciones que acababa de escuchar. Cada palabra del anciano parecía haber abierto una puerta a un laberinto de secretos que la atraían, pero al mismo tiempo la asustaban. Había algo en el aire, algo que le decía que ya no podía retroceder, que la historia de su familia no era simplemente una cuestión de viejas disputas, sino una maraña de traiciones, secretos oscuros y sacrificios. La desaparición de su tía Rosalía parecía tener una relación directa con la historia de los León Roch, pero el qué y el cómo seguían siendo preguntas sin respuestas claras. ¿Por qué no me contó todo de una vez? Se preguntaba Prudencia en voz baja, mientras pasaba la mano por una carta que había encontrado en un cajón de la mesa. Era una carta vieja, amarillenta, que parecía haber sido escrita por Rosalía. Aunque el contenido era críptico, parecía estar dirigida a alguien de su familia, alguien cercano. La carta mencionaba algo de un compromiso imposible, pero el resto de las palabras eran ilegibles. Frunció el ceño, tomando la carta con más atención. Había algo en ella que no podía ignorar. El hecho de que estuviera guardada en el escritorio de don Felipe no era casualidad. Prudencia la enrolló cuidadosamente y la guardó en su bolso, decidido a investigarla más a fondo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y un sirviente apareció en el umbral. Era el mismo joven que había recibido las indicaciones de don Felipe de traerle el té. Sin embargo, en su rostro llevaba una expresión diferente, como si estuviera luchando por decir algo que no quería decir. Señorita Prudencia, dijo el joven, titubeando, me temo que algo ha sucedido. Mi señora, la señora de León Roch, ha pedido verlo. Dice que algo le preocupa. Prudencia se levantó de inmediato, intrigada. No entendía la relación de su madre con todo lo que había sucedido, pero estaba segura de que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Llévame a ella, por favor, respondió Prudencia, sin perder tiempo. Sabía que en ese momento cualquier respuesta podía arrojar más luz sobre el misterio. El sirviente la condujo rápidamente por los pasillos silenciosos de la mansión, hasta llegar a la sala principal, donde su madre, la señora de León Roch, se encontraba sola, sentada junto a una mesa. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de vino. Cuando Prudencia entró en la habitación, su madre la miró fijamente y le indicó que se acercara. Prudencia, hija mía, dijo con una voz baja y preocupada, hay algo que he estado ocultando. Algo que ya no puedo guardar más tiempo. Prudencia se acercó lentamente, sin comprender completamente la gravedad de lo que estaba a punto de escuchar. Algo en el tono de voz de su madre le decía que la verdad que se estaba por revelar no solo cambiaría su vida, sino también la historia de su familia. ¿De qué hablas, madre?, preguntó Prudencia, incapaz de ocultar su ansiedad. La señora de León Roch dejó la copa sobre la mesa y se levantó lentamente, como si el peso de sus propios recuerdos la estuviera doblegando. En ese momento, Prudencia notó algo extraño en la habitación. Una vieja fotografía de Rosalía estaba colgada en la pared, algo que no había observado antes. La mirada de la tía parecía estar dirigida a ella, observándola desde un pasado lejano. Lo que te voy a contar es más grave de lo que imaginas, dijo la señora de León Roch, tomando aire profundamente. Tu tía Rosalía nunca desapareció, hija mía. Fue retirada de la familia por razones que, hasta ahora, nadie ha querido admitir. Prudencia sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. Las palabras de su madre no solo desmentían todo lo que había creído sobre su tía, sino que también confirmaban que algo mucho más grande estaba en juego. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Prudencia, su voz temblorosa. La señora de León Roch caminó hacia la ventana y miró hacia el horizonte, donde el sol se había puesto ya, dejando tras de sí un cielo oscuro y lleno de nubes. Su rostro estaba pálido, casi como si estuviera enfrentando algo que la aterraba. Rosalía, comenzó la señora, sus ojos llenos de lágrimas. Rosalía no fue una víctima, como todos pensamos. Ella fue parte de un plan que involucraba a toda la familia, a todos nosotros. Un plan para proteger lo que más valorábamos. Prudencia se acercó a su madre con pasos cautelosos, temerosa de lo que estaba a punto de descubrir. Pero la señora de León Roch, con una última mirada llena de pesar, dijo algo que la dejó completamente desconcertada. Tu tía Rosalía tenía una relación con alguien que no debió haber tenido. Y eso cambió todo.
El aire en la habitación se volvió aún más denso. Las palabras de su madre quedaban suspendidas entre ellas, como un oscuro presagio de lo que se estaba por revelar. Capítulo 9. La sombra del pasado. Prudencia permanecía inmóvil, tratando de procesar las palabras de su madre. La revelación de que Rosalía no fue simplemente una víctima, sino partícipe de una historia aún más oscura, la sumió en un profundo desconcierto. Sin embargo, algo dentro de ella, un instinto agudo, le indicaba que apenas estaba comenzando a rasgar el velo de una verdad más compleja y dolorosa. ¿Con quién estaba involucrada Rosalía, madre? Preguntó con firmeza, aunque la ansiedad oprimía su pecho. La señora de León Roch desvió la mirada, temblorosa. No puedo decirlo aún. Hay cosas que tú misma debes descubrir. Si yo lo hiciera, sería como abrir una herida que lleva años cerrada, aunque mal cerrada. Prudencia sintió la frustración subirle por la garganta, pero supo contenerse. Sabía que presionar a su madre no le traería respuestas. En cambio, decidió seguir la única pista tangible que tenía, la carta de Rosalía que había encontrado. Esa noche, en la soledad de su habitación, Prudencia volvió a desenrollar el pergamino envejecido. Con ayuda de una lupa, repasó las líneas borrosas. Las palabras la cripta, Noche de San Juan, estaban escritas con trazo tembloroso. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había un lugar, una cripta, ligada al secreto de Rosalía? Movida por la urgencia, decidió buscar más pistas en la biblioteca de la casa, un lugar que casi nadie visitaba. Al bajar por los pasillos oscuros, el eco de sus pasos la acompañaba como un presagio. Allí, entre viejos tomos cubiertos de polvo, halló un libro encuadernado en cuero rojo, Anales de la familia León Roch. Lo abrió con rapidez, sus dedos pasando por las páginas hasta que una hoja suelta cayó al suelo. Al recogerla, descubrió un dibujo, el plano de una capilla antigua, y bajo él, un texto manuscrito. La cripta guarda lo que no pudo revelarse en vida. Solo los valientes conocerán la verdad. La firma era inconfundible. Rosalía. Un estremecimiento recorrió a Prudencia. La capilla del dibujo se parecía notablemente a la abandonada que se encontraba al borde de los jardines, cubierta por la hiedra y olvidada por todos. Sin perder tiempo, tomó una linterna y se dirigió a la capilla. La luna llena iluminaba tenuemente el sendero, y el viento agitaba los árboles con un lamento que parecía de otro mundo. Al llegar, empujó la pesada puerta, que crujió como si despertara de un largo sueño. Dentro, el silencio era absoluto, y la penumbra creaba figuras fantasmas entre las columnas. Buscó con la mirada algún indicio de una cripta. Al fondo, tras el altar, descubrió una trampilla oculta bajo una alfombra raída. Su corazón latía desbocado. Con esfuerzo, la levantó, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Bajó lentamente, cada peldaño resonando en el silencio. Al llegar al fondo, la linterna iluminó un pequeño recinto. En el centro, una caja de madera, con grabados antiguos y el emblema de los León Roch. La abrió con manos temblorosas, y encontró dentro documentos, cartas, y un retrato de Rosalía con un hombre al que Prudencia no reconoció. Ambos sonreían, y en sus manos unidas brillaba un anillo de oro con una inscripción: Amor prohibido, eterno vínculo. En ese instante, las piezas comenzaron a encajar. Rosalía había amado en secreto. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué rol había jugado en su desaparición? Y lo más importante, ¿quién había querido ocultar este amor? De pronto, un sonido detrás de ella la hizo girar. La trampilla se cerraba lentamente. Alguien la había seguido. Capítulo 10. El guardián del silencio. El corazón de Prudencia golpeaba su pecho como si quisiera salir. La trampilla, que antes ella misma había abierto, se cerraba lentamente, impulsada por una mano invisible. Se giró bruscamente, apuntando la linterna hacia la abertura, pero solo alcanzó a ver el último destello de luz antes de que la oscuridad la envolviera por completo. ¿Quién está ahí?, gritó con voz temblorosa, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de piedra. Un silencio denso, casi material, se apoderó de la cripta. Prudencia respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Sabía que el miedo podía paralizarla, y ella necesitaba pensar con claridad. Lo primero, debía salir. Lo segundo,
Averiguar quién más conocía la existencia de esa cripta. Mientras buscaba una salida, sus ojos se posaron en los documentos que había encontrado. No podía dejarlos atrás. Con manos rápidas, los guardó en su bolso, junto con el retrato de Rosalía y aquel hombre desconocido. Cuando se disponía a revisar la caja por última vez, notó algo extraño en el fondo, una llave envuelta en terciopelo rojo. La tomó con cuidado. Era antigua, pesada, y tenía grabado el mismo emblema de los León Roch. ¿Qué puerta abría? ¿Por qué Rosalía la escondió allí? Guardándola con recelo, iluminó el contorno de la cripta, esperando hallar alguna otra salida. Finalmente, encontró una rendija de aire en la pared lateral. Tras mover algunos ladrillos sueltos, se abrió un angosto pasaje. Sin pensarlo, se adentró por el túnel, que la llevó hacia una pequeña compuerta. Empujó con fuerza, y tras varios intentos, logró salir al exterior, al jardín trasero de la casa, donde la estatua del ángel parecía vigilar la noche. Había escapado, pero no sin consecuencias. Al regresar al interior de la mansión, sus pasos resonaron en el mármol como advertencias. Subió a su cuarto y, a la luz de un candelabro, revisó con detenimiento los documentos. Entre ellos, una carta incompleta de Rosalía, dirigida a un tal de Álvarez de Campomanes, donde confesaba el vínculo amoroso prohibido y su miedo a ser descubierta. La carta terminaba abruptamente con una mancha de tinta y lo que parecía una frase interrumpida. Si alguien más lo sabe, estoy perdida. De pronto, un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltarse. ¿Prudencia? ¿Aún despierta? ¿Eres su madre? Sí, madre, estoy leyendo, respondió, tratando de no sonar nerviosa. Mañana tenemos invitados. Duerme. No te obsesiones con cosas que no comprendes aún. Prudencia asintió, aunque su madre no podía verla. Pero en su interior, sabía que ya no había marcha atrás. Tenía las pruebas. Y ahora debía descubrir quién era de Álvarez de Campomanes, y por qué su madre deseaba que esas verdades permanecieran sepultadas. Capítulo 11. El nombre del misterio. El nombre de Álvarez de Campomanes resonaba en la mente de Prudencia como un eco persistente. Lo había visto antes, quizá en alguna correspondencia antigua, o en las historias susurradas que los sirvientes solían contar cuando creían que nadie escuchaba. Sentada a la luz del amanecer, que apenas rozaba los contornos de su alcoba, repasaba los documentos recuperados de la cripta. Una de las cartas, fechada 20 años atrás, relataba la llegada de Álvarez a la ciudad como un hombre de negocios respetable, vinculado a los círculos más altos del comercio y la política. Pero lo que sorprendió a Prudencia fue un detalle apenas perceptible. La carta estaba firmada por don León Roch, su propio padre, fallecido hacía tantos años que apenas conservaba su rostro en la memoria. La carta hablaba de una asociación secreta entre ambos hombres, de la adquisición de propiedades y de ciertos pagos discretos. Pero más allá del tono formal, había una frase tachada que Prudencia logró descifrar tras varios intentos. Supe de su relación con Rosalía, pero no puedo actuar aún. La honra de mi nombre está en juego. El corazón de Prudencia se paralizó. ¿Acaso su padre supo de la traición? ¿Había sido cómplice o víctima de ese secreto? De pronto, los hilos de la historia se entrelazaban con más fuerza, y ella misma comenzaba a sentirse atrapada en una red que no comprendía del todo. Determinada, bajó a la biblioteca familiar, donde los libros polvorientos parecían custodiar verdades olvidadas. Tras horas de búsqueda, encontró un volumen de registros municipales. En él, de Álvarez aparecía como dueño de una finca cercana a Toledo, actualmente abandonada. Allí, según la nota marginal, residió durante 5 años, después de lo cual desapareció sin dejar rastro. Ahí es donde debo ir, murmuró Prudencia, sintiendo la adrenalina impulsarla a actuar. Pero justo cuando se disponía a salir, encontró a su madre esperándola en la galería. ¿A dónde vas tan temprano, hija? Preguntó con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Voy a visitar la iglesia de San Gabriel, madre. Necesito pensar. Su madre asintió, pero su mirada parecía atravesarla, como si adivinara que la verdad estaba más cerca de revelarse. Cuando Prudencia dio el primer paso hacia la puerta, su madre susurró. Hay nombres que es mejor no pronunciar, y secretos que deben dormir eternamente. Prudencia no respondió. Cerró la puerta tras de sí y, con el nombre de Álvarez de Campomanes palpitando en sus labios,
Se encaminó hacia la finca olvidada. Iba decidida a descubrir si, entre aquellas ruinas, aún quedaban respuestas, o si el silencio seguiría sepultando el pasado. Capítulo 12. La finca del olvido. El sol de la tarde comenzaba a teñir de oro los campos que rodeaban la antigua finca de Campomanes, ahora envuelta en silencio y abandono. Prudencia descendió del carruaje con el corazón acelerado, contemplando la casa de piedra ennegrecida por el tiempo. Las ventanas, rotas y cubiertas de maleza, parecían ojos ciegos que hubieran presenciado demasiadas cosas para hablar de ellas. Cruzó el umbral con precaución. El interior olía a polvo y a humedad, y el crujido del suelo bajo sus pies le recordaba que estaba sola. Sin embargo, una extraña determinación la impulsaba. Había llegado hasta allí para encontrar la verdad y nada la detendría. Exploró sala tras sala, hasta que en un despacho, parcialmente cubierto por escombros, halló lo que buscaba: un cofre de madera, cerrado con una vieja cerradura oxidada. Con esfuerzo, logró forzarla. Dentro, reposaban papeles amarillentos, fotografías y un pequeño cuaderno de tapas de cuero. Con manos temblorosas, Prudencia lo abrió. Era un diario personal, y la primera página llevaba las iniciales AC. A medida que leía, el pasado se desplegaba con claridad inquietante. Don Álvarez relataba su llegada a la ciudad, su rápido ascenso, y sus negocios turbios con figuras influyentes. Pero lo más devastador fue hallar varias entradas dedicadas a Rosalía, su madre. En ellas hablaba de encuentros secretos, promesas, y de cómo ella había sido su verdadera aliada durante años. Rosalía no puede abandonarme ahora. Conoce demasiado. Su marido sospecha, pero ella sabrá silenciarlo. El honor de su familia depende de ello. Prudencia cerró el diario, con el alma hecha jirones. La traición no solo era real, sino que su madre había sido parte activa de esa red de secretos que envolvía a los suyos. Su padre no había sido simplemente una víctima de los negocios de Campomanes, sino que también había sido traicionado por la mujer que amaba. En un rincón del cofre, Prudencia halló una carta sin abrir, dirigida a ella. Con lágrimas contenidas, rompió el sello. La carta, escrita por su padre, hablaba del perdón, del dolor y de la esperanza de que algún día ella pudiera conocer la verdad por sí misma. Mi querida hija, si alguna vez lees esto, habrás llegado a comprender la fragilidad del alma humana. No juzgues con dureza, pero tampoco te cieguen las apariencias. El honor verdadero se halla en la verdad, y en tu capacidad de defenderla. Salió de la finca al anochecer, con el diario y la carta contra su pecho. El pasado se había revelado, crudo e ineludible. Pero también sabía que el mayor desafío estaba aún por venir. Enfrentar a su madre y decidir qué haría con la verdad que ardía en sus manos como una antorcha. Capítulo 13. La confrontación. El alba se alzó gris sobre la ciudad, como si el cielo compartiera el peso que Prudencia llevaba en su corazón. El diario de don Álvarez y la carta de su padre ardían en su mente como un fuego que no podía apagar. Había regresado de la finca con el alma hecha pedazos, pero con una certeza inquebrantable. Era momento de enfrentar a Rosalía. La casa de la familia estaba sumida en un silencio tenso. Rosalía, elegante y altiva como siempre, se encontraba en el salón, sentada frente a la chimenea. Cuando Prudencia entró, sus ojos se alzaron con una mezcla de sorpresa y resignación. «Has leído el diario, ¿verdad?», dijo la madre sin preámbulos, como si hubiera estado esperando ese instante. «Lo he leído todo. Sé lo que ocurrió. Sé lo que hiciste, con don Álvarez, con mi padre», replicó Prudencia, la voz firme aunque sus manos temblaban. Rosalía cerró los ojos unos segundos, como si la verdad finalmente revelada la despojase de toda máscara. Se levantó lentamente y se acercó a su hija. «Todo lo que hice fue por ti, por nosotros», susurró. «Tu padre era débil, y el mundo exige fuerza. Yo protegí nuestra posición, nuestro nombre. No, madre. Prodigious to ambition. Traicionaste al hombre que te amaba. Jugaste un papel en su caída, y yo viví en la sombra de esa mentira». Rosalía se volvió hacia el fuego, sus ojos brillando con una emoción reprimida. Por un instante, pareció que se quebraría, pero luego se irguió, altiva, digna. «No me juzgues con la moral de los inocentes, Prudencia. La vida no es justa, y la verdad no siempre es el camino más sabio. Lo que sabes ahora puede destruirnos, o puedes dejarlo atrás. Tú decides».
Hubo un largo silencio. Prudencia sentía el pulso rugiéndole en los oídos. La carta de su padre latía en su memoria. El honor verdadero se halla en la verdad, y en tu capacidad de defenderla. Yo sí elegiré la verdad, madre. Aunque duela, aunque lo pierda todo. Porque si no, ¿qué me queda? Rosalía se giró para mirarla, con una sombra de tristeza en los ojos. Entonces no somos tan distintas, hija mía. Yo también elegí, y he cargado con ello todos estos años. Las palabras quedaron suspendidas entre ambas, como un juicio sin sentencia. Prudencia abandonó la sala, dejando a Rosalía sola ante la chimenea, rodeada por los fantasmas que ella misma había creado. En su habitación, Prudencia tomó el diario y la carta. Sabía que la sociedad a la que pertenecía no toleraría escándalos. Pero su alma necesitaba justicia, no venganza. Tenía que encontrar una forma de honrar a su padre, sin destruir lo que quedaba de su familia. El destino aún le exigía una decisión, y el momento se acercaba. Capítulo 14. La incógnita revelada. Prudencia salió a los jardines de la casa, donde las primeras luces del día comenzaban a dorar las hojas de los árboles. En sus manos llevaba el diario y la carta, dos reliquias de un pasado envuelto en mentiras, pero también llaves hacia la verdad. El encuentro con Rosalía había dejado cicatrices, pero también una claridad inesperada. Había vivido toda su vida como un enigma, pero ahora debía ser ella quien resolviera la incógnita de su existencia. Decidió visitar al confesor de su padre, un anciano sacerdote que guardaba silencio desde la muerte de don Manuel. En la capilla, las palabras del sacerdote fueron pocas, pero certeras. Tu padre te amó con la pureza de los hombres justos. Sufrió más por callar que por los pecados ajenos. La paz que buscas no está en el castigo, Prudencia, sino en la verdad, y en el perdón. Estas palabras resonaron en ella con una fuerza inesperada. Regresó a casa y se encerró en su habitación. Allí escribió una larga carta dirigida a sí misma, una confesión y una declaración. No llevaría a la justicia a su madre, ni expondría el escándalo a la sociedad, pero tampoco callaría. Publicaría las memorias de su padre, con nombres velados, como testimonio del dolor y del honor de un hombre que vivió a la sombra de la traición. El día que el libro se publicó, la ciudad lo recibió con curiosidad, sin imaginar que tras esas páginas se ocultaba una historia verdadera. Rosalía, al leerlo, supo que Prudencia había hablado, pero con compasión. No hubo reproches, solo un silencio lleno de significado cuando ambas cruzaron miradas por última vez. El tiempo pasó, y Prudencia dejó la ciudad. Se marchó lejos, llevando consigo el recuerdo de su padre, y la certeza de haber resuelto la incógnita que marcó su vida. En su nueva vida, encontró la paz que el pasado le había negado. La incógnita no era solo el misterio de un crimen moral, sino la búsqueda del alma por encontrar su lugar en el mundo, libre de sombras. Prudencia, al fin, era libre. Gracias por escuchar. Si te gustó este contenido, apoya al canal con tu like y suscripción. Tu apoyo hace posible más audiolibros.